La idea del video de hoy es retomar los capítulos respecto a HomeLab y arrancar con una de las partes más importantes, y es que empezar a crear nuestro primer servidor. Pero para eso vi útil usar una herramienta muy conocida entre técnicos llamada Ventoy. Ventoy nos permite crear un USB booteable, pero no solo con una imagen ISO, sino por el contrario, con múltiples imágenes ISO. Entonces imagínense que ustedes quieren tener Ubuntu, quieren tener Debian, ustedes quieren tener Windows 10, Windows 11, incluso cualquier otro sistema operativo, lo podrían hacer simplemente usando una USB y usando Ventoy. Ventoy básicamente es como subirle un mini sistema operativo a la memoria USB, y ese mini sistema operativo gestiona las imágenes ISO o las imágenes de los sistemas operativos que queramos, y que cuando nosotros estemos, digamos, instalando en un nuevo dispositivo o, digamos, formateando, al introducir ese dispositivo nos va a salir una lista con todos los ISOs disponibles, en este caso que el que hayamos dicho Windows, Ubuntu. En este caso, algo curioso que noté hace poco es que en las redes sociales dicen que ya hoy en día usar USBs, al menos en el mundo de los técnicos de computadores, usar una USB no es lo más adecuado, ya que primero las tasas de transferencia de las USBs son muy lentas, y que hoy en día usando un disco duro externo pero de tipo SSD se obtienen cargas más rápidas. Obviamente eso también va a acelerar el proceso de instalación porque los archivos se van a copiar más rápido, y que no necesariamente tiene que ser un disco costoso como digamos los SanDisk o los discos duros estos de Kingston, sino que podemos usar modelos más genéricos. ¿A qué me refiero con esto? Este dispositivo básicamente es lo que conocemos como un enclosure. ¿Qué hace un enclosure? Un enclosure es un adaptador para conectarlos a este dispositivo, y luego por una entrada de tipo C podemos acceder a la información de este disco. Entonces lo que vamos a hacer en este video es mostrar cómo configurar este disco, que es un disco duro de 128 GB, no es muy grande, pero perfecto para varias ISOs. Y con este dispositivo lo que pienso hacer es primero instalarle Ventoy en su raíz, y después vamos a instalarle las ISOs o descargarlas y copiarlas, más que nada. Entonces, para proceder con los pasos, aquí adentro pues voy a destapar el producto que es el enclosure para que vean cómo se ve el disco por dentro. El enclosure como tal es esto, ¿sí? Es un dispositivo metálico, de materiales como metálico con plástico, no sabría decir bien. Y pues por un lado tiene el conector USB. Y por dentro, al quitar este tornillo de acá, al quitar ese tornillo, pues estamos accediendo a la tapa principal donde vamos a encontrar el disco de M.2. Retiramos el tornillo, retiramos la tapa y de esa forma accedemos al disco como tal. Entonces, como se dan cuenta, pues es un disco común y corriente de tipo M.2. Este tipo de dispositivo se puede conseguir en Amazon o en AliExpress, o bueno, en Temu hoy en día, que también es famoso, y es muy común porque claramente es más económico que comprar un disco duro normal o un disco duro nuevo. Entonces, teniendo este dispositivo, simplemente conectamos esto al computador. Hay cables que vienen de tipo C a tipo C con velocidad de Thunderbolt. Igual el disco duro tiene un cuello de botella porque no es el más rápido de todos, es decir, este es de la tecnología, de las primeras tecnologías que salieron, que eran M.2 SATA, no en el famoso NVMe. Entonces acá pues conectamos un cable tipo C a USB, y esto es lo que vamos a conectar al computador. Una vez conectado al computador, aquí lo detecta como el disco duro, como se pueden dar cuenta, y lo primero que voy a hacer es formatearlo. Entonces simplemente entro acá, cierro aquí esto, y acá este disco duro, pues le doy clic derecho y le doy formatear. Para los que son nuevos en este tema de cómo formatearlo, cuál es el mejor formato, bueno, ¿qué pasa? Hay dos formatos comunes. El más conocido suele ser el FAT32, pero el FAT32 está diseñado para los que conocemos como pendrive o USBs clásicas, porque estas tienen, digamos, una capacidad pequeña y al mismo tiempo los archivos los que se suelen transferir pues no son muy grandes. Se sacó, digamos, no sé si es un protocolo o una tecnología que se llama exFAT, que es un sistema de archivos que permite que los dispositivos de almacenamiento, en este caso este disco duro externo, tengan la capacidad de transferir archivos superiores a 6 GB. Antes, con FAT32 había una limitación para estos archivos tan grandes. Para mayor compatibilidad es recomendable que seleccionen exFAT32 cuando vayan a formatear. El nombre le pueden poner el nombre que quieran. En este caso yo uso este formato porque pues es informativo para saber pues el tipo de disco que es y la capacidad así de primerazo. Pueden usar dos opciones, Quick Format o
quitar esto y es un formato más lento, una formateada más lenta. ¿Por qué es más lenta? Porque básicamente en el Quick Format solo va a limpiar, o digamos, no estoy 100% seguro de lo que pasa en el fondo, pero piensen que si hoy en día tienen 128 gigas y solo tenían un archivo de 2 gigas, pues al formatear solo se va a encargar de que esos espacios en el disco de esas 2 gigas se limpien, pero lo que había antes, digamos, si el disco tenía escrito otras cosas que quedaron de archivos antiguos, van a seguir ahí. Eso a veces dicen que pues es lo que permite que aunque el disco esté formateado, se puedan recuperar los datos, porque los formateos han sido formatos rápidos, es decir, que no limpiaron los, digamos, espacios individuales, digamos, bit a bit en el disco. Es como yo lo entiendo, y pues como en este caso también no queremos demorarnos mucho, entonces le damos Quick Format. Voy a decir que vamos a perder todo, no sé qué tenía, pero pues yo no uso este disco como nada principal, así que por eso no me preocupa, ya lo formateé. Entonces si vamos ahora al disco, debería salirnos que está vacío, no tiene nada. Entonces ahora vamos a dirigirnos a lo que sería el famoso Ventoy, ¿no? Vamos a abrir Chrome, y aquí en Chrome lo que vamos a hacer es buscar, o vamos a descargar principalmente el Ventoy. El Ventoy es una herramienta, como les decía, open source. Buscamos rápidamente Ventoy y como se dan cuenta es bastante versátil y por eso es muy usado por la comunidad. Entonces esta es la página ventoy.net. Si nos vamos directamente a las descargas, pues acá va a haber un archivo para lo que sería Windows. Entonces hay diferentes formatos, está el .zip, otro tipo de archivo comprimido, incluso .iso para un live CD. En este caso nosotros, como vamos a configurar es un disco, vamos a usar el .zip. No pesa mucho, 16 megas, entonces lo descargamos. Listo, ya descargó. Entonces lo que debemos hacer ahora es irnos al administrador de archivos y simplemente vamos a buscarlo en descargas. Como es un .zip, simplemente le damos clic derecho. Si ustedes no tienen ningún programa instalado para abrir .zip, ustedes pueden usar la herramienta por defecto de extraer todo. Es de Windows, entonces sirve para archivos zip. Cuando ya son archivos .rar, que rar es otro tipo de archivo comprimido, pues ya necesitan un software de terceros como WinRAR o 7zip, que es el que uso yo. En este caso pueden usar, digamos, como no nos queremos complicar instalando programas adicionales, usamos este. Aquí me dice que dónde lo quiero extraer, pues yo le digo que ahí mismo en la carpeta de descargas o downloads y le damos extraer. Cuando termina de extraer, pues se va a crear una nueva carpeta donde va a tener los detalles. Entonces ingresamos a la carpeta y vemos varios archivos de ejecutables o .exe. El que necesitamos, como vamos a configurar un disco duro nuevo, sería el archivo que dice Ventoy 2 disk. O en inglés se leería como Ventoy to disk, que significaría como instalar Ventoy hacia un disco. Entonces seleccionamos este, como es permisos de administrador, pues directamente le damos en Run as an Administrator. Nos va a salir este y simplemente ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar el disco. En mi caso pues es obvio que es el único que está conectado, entonces él lo reconoce. Y simplemente acá le damos en la opción de instalarlo. Entonces le damos instalar. Dice el dispositivo será formateado y toda la data o los datos se perderán. Continuamos. Yes. Entonces vuelve a preguntar. Dice double check. O sea, está volviendo a chequear. Entonces sí. Igual ya lo habíamos formateado. Él está creando, si se dan cuenta, es una partición y luego crea otra donde va el Ventoy. O sea, ahora si se dan cuenta el nombre del disco duro, que yo antes lo tenía como SSD 128, ahora se llama Ventoy. Para proseguir, ahora necesitamos las imágenes ISO. Aquí lo que vemos es un disco igual vacío, pero no. Como dije, creó una partición adicional que es ese mini sistema operativo que se ejecuta al arrancar en un disco nuevo o en un computador nuevo. Acá es donde debemos pegar las imágenes ISO. Básicamente uno puede buscar en Google Windows 11 ISO. ISO básicamente es la imagen o el archivo completo del sistema operativo para instalarlo en un computador, sea un computador recién formateado o un computador nuevo. Cuando uno quiere instalar el sistema operativo desde cero, necesita normalmente la imagen o el archivo ISO. Entonces desde acá, desde la página de Microsoft, se puede instalar. Uno busca la que quiere y la instala. En este caso aquí dice, selecciona descargar ISO con varias ediciones para dispositivos de 64 bits. Acá ya está descargando, entonces el archivo. Voy a intentar descargar otras imágenes ISO más livianas como
Ubuntu Server. Deben haber varias versiones. Yo voy a seleccionar pues cualquiera de las que esté disponible. Ubuntu Server es básicamente un sistema operativo que se usa para servidores. No tiene interfaz visual, no tiene UI como se le dice, sino que todo es una terminal de comandos, no más. Entonces la última versión LTS disponible es esta, pesa 2.6 GB. Le damos descargar, aquí lo va a empezar a descargar. Y hay otros sistemas como Debian, que aquí damos descargar, entonces dice como réplicas de descargas y acá simplemente buscábamos la que dice imagen de CD primaria, bueno, y aquí podíamos descargar las imágenes que necesitáramos. Igualmente hay otros sistemas operativos interesantes como los que les gusta la ciberseguridad, está Kali Linux ISO. Entonces también si la necesitamos aquí Get Kali y pues necesitamos que la imagen, entonces digamos vamos aquí a imágenes o incluso esta el Lifeboot. Entonces no que necesitamos el Lifeboot de el último release, entonces acá lo descargamos. Hay otro también conocido que se llama Parrot, que también es para ciberseguridad. Entonces mira, Parrot Security. Y acá tenemos digamos, el Live. Entonces, digamos, aquí descargamos todas las ISO. Yo ya hice esa tarea y descargué un par. Parrot, Debian, Kali Linux, todas estas. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es copiar todas estas ISOs. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente voy a seleccionar todo y deselecciono lo que no necesito. Entonces voy a guardar todas estas de Debian, todas estas de Parrot y Windows 11. Te lo doy copiar y ahora la pego directamente en Ventoy, que es el disco externo. Se va a demorar un buen rato porque claramente son muchas imágenes. Si se dan cuenta, mira, son 41 gigas de imágenes. Por eso la importancia de usar un disco duro externo con una capacidad pues, de almacenamiento amplia, en este caso 128 gigas comparado con las memorias USB que en promedio pues, las he visto en el mercado entre 16, 32 gigas, algunas incluso 64, pero pues primero tenemos el cuello de botella de la velocidad de transferencia, a veces se quedan en USB 2.0 y al mismo tiempo en la capacidad. Entonces, por eso estamos optando por un disco duro externo. Simplemente esperamos que se copien las imágenes y ahorita volvemos y vemos cómo quedó. Bueno, entonces después de haber copiado todas las imágenes ISO, ahora vamos a usar este programa para simular la ejecución de desde ese disco Ventoy para que se den cuenta cómo se vería el arranque de este sistema que nos va a permitir, digamos, tener toda la lista de ISOs disponibles. Y miren, así se vería cuando ustedes arranquen con el disco Ventoy todas las imágenes ISO disponibles. Ustedes van a tener acá todos los nombres de todas las imágenes desde el Windows, los Ubuntu que descargué, los Parrot, Kali Linux, etc. Entonces ustedes pueden ponerle, no sé, un nombre más bonito, más descriptivo, pero esta es la ventaja de esta herramienta, que todo está aquí, en un único dispositivo de almacenamiento. No tienen que tener, en este caso, imagínense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, bueno, digamos que tengo 15 imágenes ISO. Sería tener 15 USBs booteables. Y no, en este caso solo necesito tener las imágenes ISO, el software de Ventoy y ya desde ahí puedo arrancar la imagen que necesite. Entonces espero que esto les sirva, que les funcione y que bueno, le puedan sacar provecho. Ya en el siguiente video vamos a empezar a configurar el primer servidor básico en una Raspberry Pi. Y bueno, también estaré subiendo videos relacionados con HomeLabing y las herramientas que yo uso, por ejemplo, en Windows, que me sirven para eso, para instalar o crear memorias USB booteables o micro SD booteables, en este caso para Raspberry Pi, y algunos daticos y algunos tips relacionados con cómo configurar correctamente el tema de redes, el tema de usuarios, etc. Entonces nos vemos en próximos videos.